Debió ser un hombre primitivo. Bueno, a lo mejor fue una mujer. Lo cierto, que uno de ellos descubrió un día que una común piedra le servía como una herramienta. Desde entonces, nuestra especie se distingue por haber inventado un sinnúmero de objetos, piezas, instrumentos. Somos la especie sobre la faz de la Tierra más creadora. Y, claro, esos objetos han ido evolucionando, otros ya no se usan. Y debe ser por eso, estoy seguro, por lo que la historia tiene un apartado que es Historia de las Cosas. Esta es la holguinera calle José Antonio Cardet y este es el 189. Ahí dentro hay una colección de objetos, de cosas que hemos venido a curiosear. Vengan conmigo. El gran secreto de un coleccionista de antigüedades es que no colecciona cosas viejas, olvidadas la mayoría de ellas, valiosas todas, sino que detrás de cada pieza de la colección se esconde una historia que espera por ser contada. Buenas tardes. César, pasa adelante. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo Oyendo un poco de música para desconectar. Déjame quitarla porque si no, no puedo completar. Todavía yo como enfocadito. Acomódate. Excelente tarde escuchando a Chico Pan. Una maravilla. Es una máquina del tiempo. Barciela, un apellido célebre en Jibara. Todos los apellidos igual, bueno, tú que llevas una genealogía aquí en Holguín, por los Barcieles y los Tauler. Mi tío abuelo era el que encendía los faroles de gas con una vara y un esto antes de que hubiera corriente en Jibara. Pasa para acá para enseñarte algunas de las cosas que yo he ido reuniendo a lo largo de años. ¿Cómo nace en ti esa vocación que ha llegado a ser casi una enfermedad de ir acumulando objetos y más objetos antiguos? Pues desde pequeño precisamente vivíamos cerca de otro personaje que tú has trabajado en tu carrera y en tus investigaciones, que era Andrés Pascual Meriño. Pascualito. Vivía frente a la casa y entonces de niño el entretenimiento era entrar en casa de él. Tenía termómetros, las hornillas eran antiguos, tenía libros de la Segunda Guerra Mundial. Todo era antiguo en aquella casa, empezando por el dueño. Y nos contaba a los muchachos del barrio todas esas historias y él mismo tenía un diario de la villa de Jibara. Cierto. Y de la banda municipal. Hoy llovió, hoy cayeron tal Hoy cosa. estrenaron tal película, hoy visitó Las el pueblo canciones fulano que de- tocaba la retreta, todo. Y ahora, si tú me permites, voy a pedir a la cámara que muestre lo que es, sin lugar a dudas, un tesoro de las artes plásticas holguineras, jibareñas. Ahí tienen, Hernández Cáceres, el célebre Hernández Cáceres, aquel hombre que vino de las Canarias un día a Jibara y que se dedicó a dibujar el pueblo y que tantas veces lo hizo. Es un testimonio gráfico increíble de Jibara, de los paisajes que se dedicó a hacer en el Museo de Artes Decorativas de Jibara. Hay algunas muestras de ello y este creo que es uno de los más largos como formato que haya hecho. Todos los muchachos en Jibara nos entreteníamos entre pescar erizo y uno de los entretenimientos era recorrer la costa por las mañanas, a recoger las cosas que traía la marea, que eran laticas y una vez recadábamos hasta manzanas, como no se veía una manzana en todo el país. Y entonces recorriendo todas esas costas yo empecé a chocar con las marcas de productos de lo que me encontraba, las laticas de Coca-Cola despintadas por la sal, los mismos pomos plásticos de distintas cosas. Y me llamaba la atención haberme encontrado algo y montarme en la historia de ese objeto, remontarme a quién lo tuvo en la mano y en qué momento. Esto que parece una vitrina o un pajillero, que también le dicen, es en realidad producto de mi pasión por los escritorios. Es un escritorio, paras esto aquí, y te sientas tranquilamente a escribir con todo esto lleno de gaveticas y cosas
para guardar. Donde quiera aquí te vas a topar cosas antiguas, algunas que no tienen valor, pero para mí sí. Clavos de línea del ferrocarril Holguín-Jibara. Una cosa pequeña que está en todas las vitrinas y que puede parecer a los jóvenes que no sabrían explicarse qué es un lavatorio para ojos. Echas el agua y te lavas el ojo. Ya no existe esto en la actualidad, no hay un artilugio como este para lavarte los ojos. Yo siempre trato de mantener las cosas que son puntos determinantes en una época, en una historia. Este farol, por ejemplo, inglés, es un farol minero para entrar en las minas de carbón. Y es determinante, ¿por qué? Porque fue la primera vez que usaron este tipo de farol de seguridad que se llama. Antes de esto usaban un canario. En las minas se encuentran gases tóxicos que morían mineros por cantidades. Y lo que usaban era un pajarito, andaban con un pajarito, donde se moría el pajarito ya no penetraba más profundo en el túnel. Mis tíos se habían ido en el 64 a los Estados Unidos y mi abuela, su madre, conservó todo lo que ellos tenían de sus vidas de jóvenes y adolescentes. Pude acceder a todo eso que había ahí, habían tarjeticas de béisbol, todo cosas de los años 50, recortes de revistas. Fue también otro viaje en el tiempo eso de lo que era la sociedad en la que ellos vivieron como jóvenes y eso fue también otra revelación. Por lo que veo, esto vendría a ser un poco la joya de la corona. Un catalejo pirata de 1784 de la Marina inglesa. Bueno, pirata no, era de la Marina, oficial de la Marina inglesa. Es original. Este es original. ¿Y cómo saber que es original y no una copia? Toda una investigación acerca del material que se usaba, el tipo de pátina que tiene que tener el bronce. A veces alguna gente lo tiene y le da por pulir las cosas. Y es igual como las numismáticas. Cuando limpian la moneda ya no sirve, ya pierde el valor. Y esto que estoy viendo aquí, a ver... Esto es Esas son un hombre de terracota. Estas son réplicas del ejército de terracota que se encontró en la China y inmediatamente en esa región los chinos tan emprendedores empezaron a reproducir el hallazgo en la terracota propia del lugar con las mismas características y todo de todo el ejército. Y lo llamaron, otros lo vendían así, en el general con caballo. Ya, ahí hay un caballo. Es más o menos de la misma época del descubrimiento. Y esto pasa lo mismo, esto es otro souvenir, pero de Carrara, en Italia, de donde extrajeron, este es exactamente de la cantera de donde se extrajo el bloque con el que hicieron el David de Miguel Ángel. Y es el mismo mármol, o por lo menos la misma veta de donde se extrajo el bloque. Eso quiere decir que antes de existir el David era esta piedra. Estaba esta piedra. Hay cosas que tú no puedes, como pieza, no adquieren su valor real si tú no tienes una proveniencia de la pieza. Si tú no puedes demostrar de dónde provino o la originalidad certificada en el mundo actual, tú no puedes vender una pieza porque tú digas que perteneció, tú sabes que la escribió para ti fulano de tal, pero no puedes demostrarlo. Y es lo que pasa con algunas de estas cosas, pero para mí sí tienen el valor real porque yo viví la historia con estas cosas. En estos momentos la historia esa que te cuenta de donde tú la obtienes puede servir como proveniencia. Por ejemplo, esta pipa, se la compré en La Habana a un viejito de apellido Cáceres, Ernesto Cáceres, que él trabajó de bellboy en el Hotel Nacional. Tenía vasijas y todo de la vajilla del Hotel Nacional y tenía también, en el tiempo en que él se encargó del Departamento de Objetos Perdidos, del Lost and Found, que hay donde quiera, hasta en aeropuertos, en el Hotel Nacional había uno. Y cuando triunfó la revolución, empezaron a ocurrir estos cambios, fue un poquito una vorágine al principio, y entonces todos esos objetos quedaron sin reclamación. Y entre ellos, de los que yo pude obtener de él, porque era difícil que se desprendiera de ellos, estaba esta pipa, que la usó y la dejó en el hotel Nat King Cole. Mona Lisa, men have named you. No hay manera de mostrarlo excepto por la palabra de este señor. He buscado fotos, por supuesto, en internet y
Y la marca es una Atkins. Él usaba entre sus pipas, usaba varias pipas, usaba una Atkins y hay algunas fotos de él fumando una Atkins muy parecida a esta. Pero como son fotos de época que tú obtienes de internet como copia masterizada, tú no puedes afirmar que esa fuera la pipa que tú tienes. Yo estoy visualizando hace rato algo y deseando. Yo deseo que me dejes abrir. Oye, esto es entre herramientas y joyas no metálicas lo que tenemos acá. Ella es de por sí una pieza de oficina, de biblioteca, donde se guardaban documentos. Los fiscales, los jueces y todo, era muy común tener este tipo de armario. Este es un documento original del diario de Calixto García. Wow, pues sí, está firmado por el general. Con la firma de Calixto. A mí me llamó la atención al principio que fuera una libretica rayada en ese tiempo. Yo llegué a averiguar el productor de ese tipo de papel, de ese tipo de libreta, dónde se adquiría y todo esto, y para documentarme. Y luego comparé la firma, justo como hacen en la televisión con otras, y eso me llevó a aprender mucho qué es lo que ocurre aquí. Las tintas de las plumas contenían un componente ácido, que normalmente si lo hacías en la casa era vinagre, pero era un cítrico, basado en un cítrico. Las hacían de tinta de castaña, que eran las americanas. Quiere decir que este componente ácido de la tinta, con el tiempo seguía corroyendo el vegetal del papel y pasaba para el otro lado si tú te tardabas mucho en el trazo. Eso es fundamental para tú identificar que la tinta sea de época y que haya sido escrito realmente con una tinta de pluma de fuente y no una falsificación. En otra emisión, te prometo averiguar dónde escribió esto. ¿Y sobre qué trataba? Ya. Te prometo averiguar por qué ¿Quién fue Evia? Y por qué Chavarría tenía que ir a dar declaraciones en otro momento. Es uno de los más grandes tesoros de Testigo de los Tiempos. Con esto vamos a concluir esta emisión de hoy, pero vamos a regresar. Permítenos seguir curioseando aquí. ¿Cómo que no? Siempre van a ser bienvenidos. Un placer para mí. Gracias. Vengan a la próxima emisión. Hasta entonces.